La semana pasada pudimos ver un poquito más de la primera mitad del capítulo de Génesis 1, nos concentramos en lo que era la creación y habíamos sacado 12 lecciones de ese relato de la creación del Génesis, pero al final ya apuntábamos a que se producía un salto cualitativo muy importante en el versículo 26 y nos encontrábamos con la creación del hombre. La creación del hombre, que era algo en lo que Dios intervenía directamente, en ninguna creación decía hagamos, sino que decía hágase la luz, pueblen los mares, los animales marinos, etcétera, pero en el hombre sucedía algo especial. Y en los versículos que vamos a ver hoy, del 26 al 31, vamos a ver 10 lecciones muy importantes acerca de la creación del ser humano. Son muy importantes, y esto es algo que vamos a ir viendo de manera creciente en el libro de Génesis, porque el libro de Génesis nos lleva al inicio, es lo que significa Génesis en griego. De ahí viene nuestra palabra Génesis, de Génesis, en griego, que significa principio, y es lo que significa el título del libro en hebreo. En hebreo vimos que el inicio era Bereshit, en el principio, nos lleva al principio, al origen, y nos lleva a un mundo que solo podemos imaginar, pero que no hemos conocido porque es el mundo anterior a la caída. Y en la descripción de esa creación anterior a la caída, lo que sucede es que vemos cómo se supone que tendría que haber sido la humanidad de no producirse esa situación, que ya estudiaremos la semana que viene. ¿Qué 10 lecciones tenemos sobre la creación del ser humano? Primera lección, que es muy importante: Dios interviene de manera directa. Hay una total diferencia entre el ser humano y el resto de la creación, aunque hay algunas creaciones animales de Dios que nos recuerden mucho. En ningún caso hay una creación en la que Dios diga hagamos a tal animal, hagamos tal planta, hagamos tal creación. Eso es algo limitado al ser humano, hagamos. Y en plural, porque interviene toda la Trinidad. La idea, el texto hebreo hoy está, para que yo no consiga leer absolutamente nada, me tienes que colocar el texto hebreo a partir del versículo 26, ve subiendo hasta el 26, o bajando más bien, hasta que llegues al 26, cuando tengas el 26 me puedo detener en el texto hebreo, pero efectivamente, bueno, lo voy a leer aquí, que lo tengo aquí, y bueno, eso es algo tremendo. Bien, Vayomer Elohim, y dijo Dios, Neasha, hagamos, en plural, primera persona del plural, del verbo asá, que significa hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Adam. Adam es el ser humano, la humanidad, el nombre del primer ser humano, eso lo veremos más adelante, pero la idea es que efectivamente Dios habla en plural. El hecho de que Dios hable en plural es algo lógico para aquellos que, siguiendo el Nuevo Testamento, creemos en la doctrina de la Trinidad, pero crea un gran problema, por ejemplo, para los judíos que la niegan. Y entonces uno de los quebraderos de cabeza de los rabinos durante siglos ha sido explicar cómo Dios habla en plural. No dice voy a hacer, sino que dice hagamos. Y entonces, en algún caso dicen, bueno, esto se lo estaba diciendo a los ángeles, pero eso es imposible, porque lo que viene a continuación, y me detendré luego, es hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y evidentemente Dios no tiene una imagen y semejanza con los ángeles. No hay una imagen y semejanza igual en los ángeles y Dios, y por lo tanto Dios le dice a los ángeles hagamos. Es un Dios en pluralidad de personas el que decide que crea al hombre y lo diferencia del resto de la creación. Es curioso cómo creo que lo mencioné la semana pasada, pero uno de mis referentes científicos, que es el Premio Nobel de Medicina Konrad Lorenz, en un libro donde habla de los grandes pecados de la humanidad civilizada hoy en día, cuando está hablando de lo que está destruyendo nuestras sociedades, en un libro muy, muy lúcido, él dice que se mire cómo se mire al ser humano, es evidente que es totalmente distinto, que media un abismo con el resto de lo que vemos en la naturaleza.
hay conductas que son parecidas en los animales y en los hombres, hay incluso cierto parecido entre ciertos animales y el hombre, pero hay un verdadero abismo. Y ese verdadero abismo en Génesis aparece en esa idea de cómo el ser humano es algo que nace directamente de Dios, a diferencia del resto de la creación, es un hagamos. Y además dice otra cosa que es bastante importante, segunda lección, Bechalmono ki de mutenu, es decir, a nuestra imagen y semejanza. Y en este sentido, los dos términos que aparecen son tremendamente importantes. ¿Por qué el ser humano es distinto del resto de la creación? Porque tiene nuestra imagen y nuestra semejanza, referida a las personas que forman a Dios. Es algo que los animales no tienen. Como ustedes se pueden imaginar, intentar explicar eso de qué es el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios ha hecho correr ríos de tinta. Evidentemente no pensamos que la imagen o la semejanza de Dios viene de que Dios tenga un aspecto humano, ni mucho menos, ni el hecho de que, por ejemplo, podamos utilizar las manos o cosas de este tipo. Fundamentalmente, la idea de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios es que, efectivamente, entre el hombre y Dios hay una serie de características comunes que no se dan en ningún otro ser del universo. Y fundamentalmente esa característica es que deberíamos, en el diseño original, portarnos como Dios. Y voy a entrar en esto más adelante en el curso de la exposición. Lo que diferencia al ser humano de un chimpancé, o de un tigre, o de una gacela, es que los animales están modelados de acuerdo a una forma animal instintiva que puede ser muy bella. Es decir, nadie niega la belleza de un toro bravo, de un caballo, de una gacela, de determinadas formas de pájaros, etc. Es más, yo creo que hay una belleza especial en la naturaleza, pero no es algo que tenga que ver con la naturaleza de Dios. Los animales carecen seguramente de un sentido desarrollado de justicia, aunque sí de un cierto sentido de la recompensa, y quien tenga un perro o un gato en casa lo sabe. Evidentemente tienen una reacción frente a ciertas situaciones, pero es una reacción instintiva. El ser humano tiene cosas en común con Dios que en algún caso mantenemos y en otros casos ciertamente el pecado ha destruido. Por ejemplo, somos los únicos seres de la creación que hablamos con un lenguaje articulado. Los animales se comunican entre sí, pero cuando yo salgo por la mañana al jardín muy temprano, que todavía no ha amanecido, y los pájaros se están comunicando entre sí, no utilizan un lenguaje articulado. Están utilizando una serie de sonidos, una serie de claves que entienden perfectamente, pero no es nuestro lenguaje articulado. Los animales tampoco tienen lo que se llama la doble conciencia del ser. Saben que están vivos, pero no saben que están vivos. Nosotros sí. Y seguramente somos, muy posiblemente, el único animal de la creación que también sabe que muere y que también se pregunta qué hay después de la muerte. Y en ese sentido hay una serie de características muy especiales que realmente arrancan de que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen y semejanza esté muy deteriorada después de la caída, como veremos la semana que viene. Hay un libro maravilloso, yo creo que es uno de mis libros preferidos, y de vez en cuando vuelvo y al menos releo unas páginas de él, que se titula Cuando lloran los elefantes. Y el libro es un libro magnífico porque intenta mostrar cómo todas las emociones y comportamientos del ser humano realmente aparecen en una especie o en otra, no en todas las especies, no todos los comportamientos. Pero muchos de nuestros comportamientos los tienen los animales. Por supuesto, reproducirse, buscar comida, un orden social. Tanto las abejas como los simios tienen una organización social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando concluye el libro, y bueno, los autores han intentado, uno es un biólogo, el otro es un zoólogo, han intentado buscar todos los paralelos entre el mundo animal y el ser humano, acaban diciendo, pero hay dos cosas que no hemos conseguido encontrar en ninguna especie animal y que sí aparecen en el ser humano. La primera son los besos. Los animales pueden juntarse, pueden lamerte,
pero los besos es algo específico de los seres humanos, que además somos los únicos que tenemos unos labios para dar besos. La segunda es la creencia en Dios. Y en ese momento dicen, pero de la segunda no estamos tan seguros, porque quién sabe si cuando se pone el sol los delfines se reúnen para adorar al sumo hacedor. Lo cual es una cierta ironía, pero evidentemente hay un gran salto, y ese es un salto que aparece aquí. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto es el Chalmenú, qui de matenu, es algo tremendamente importante, imagen y semejanza. Tercero, el ser humano además ha sido creado para ser el Señor de la creación, o por decirlo de alguna manera, para ser el gobernador que Dios ha puesto sobre la creación. En el texto de Génesis dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y esto alguno diría, pues claro, ¿qué pretenden? ¿Que los animales sean los seres que gobiernan la creación, que el ser humano esté por debajo de la creación? Pues aunque les parezca extraño, cuando se escribió el Génesis, en el siglo XV a.C., eso era lo normal. El Génesis se escribe partiendo de la descripción de un mundo, como veremos en relación con los patriarcas, donde la creación son dioses. Cuando el Génesis empieza diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, está diciendo algo totalmente revolucionario. La luna es una diosa, el sol es un dios, y todavía hay culturas primitivas hoy en día que adoran al sol y a la luna. Y el mensaje del Génesis es que ni el sol ni la luna son dioses. Ni tenéis que adorarlos, ni tenéis que ofrecerles sacrificio, ni tenéis que rendirles culto, porque hay un Dios que creó el cielo y la tierra, el sol y la luna. Pero lo mismo pasa con el hecho de la naturaleza. Hay culturas que todavía existen hoy en día donde los animales tienen una divinidad. Y esto no solamente se mantiene en lo que se llama los primitivos actuales, es decir, tribus en África y en América especialmente, que se supone que viven como vivía hace miles de años el hombre primitivo, sino que en otras culturas es muy claro. Cualquiera que vea el simbolismo del dragón en la cultura china, o de la serpiente emplumada en Hispanoamérica, o la manera en que los egipcios veían a sus dioses, que tenían forma animal, sabe que eso de que de pronto un ser humano dijera que iba a dominar, a gobernar, a ser el señor de las criaturas, era totalmente incomprensible. Un egipcio no hubiera podido entender un comentario de este tipo. Había animales que un egipcio jamás hubiera consumido porque eran sagrados, por ejemplo los peces. Y a pesar de que el río Nilo daba peces y a pesar de que el mar Mediterráneo daba peces, sin embargo un egipcio jamás hubiera osado comerse un pez. Era un animal sagrado. Y eso sucede todavía en otros lugares. Mi hija y yo hemos viajado por zonas del Perú, donde animales bastante sabrosos de montaña, como podía ser por ejemplo la vicuña o la llama, las poblaciones indígenas se niegan a comerlos, y se niegan a comerlos porque son sagrados. Y por lo tanto, en la medida en que son sagrados, te abstienes de consumir ese animal. Y en aquella época un egipcio sabía que, por ejemplo, el dios Horus de la sabiduría tenía cabeza de halcón. El halcón era un animal sagrado. O que, por ejemplo, un animal tan repugnante como la rana, por supuesto que tenía una naturaleza sagrada. Tenía una diosa en forma de rana que se llamaba Hécat. Y esto lo veremos cuando lleguemos al Éxodo. Y, sin embargo, el relato del Génesis es, esa no es la voluntad de Dios. La creación no es la señora del ser humano. El ser humano no está sometido a las fuerzas de la creación, a los animales, a los seres vivos. Por el contrario, el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, es quien va a gobernar sobre la creación. El orden natural que se ofrece es distinto. Y por gobierno, lo que se entiende no es el hecho de que considero que la creación es mía, e igual que el jardín de mi casa, hago con él lo que quiera. Talo los árboles o planto árboles.
echo semillas de hierba o dejo aquello liso como un desierto, sino que realmente la relación con la creación, por intentar comprender el mundo antidiluviano, es muy parecida a la relación que tenemos con nuestros animales de compañía más queridos. Somos el amo del perro, pero no lo maltratamos. Vemos con horror que alguien pegue a un perro o le dé una patada a un gato. Intentamos alimentarlos, los mantenemos en orden, pero tenemos con ellos una relación que va más allá de lo material. Y la gente que tenga un perro en casa o que tenga un gato en casa sabe que hay una relación especial con estos animales. Hay gente que lo amplía a otras especies animales, pero en principio esa es la misión que Dios le da al ser humano. Todos los animales de la creación son animales sobre los que tienes una tutela, un gobierno, pero no es para que los explotes, no es para que los destruyas o para que los maltrates o para que hagas tu santa voluntad con ellos, sino para que te comportes de acuerdo a lo que es ser la imagen y semejanza de Dios. Y aquí hay un respeto por la naturaleza en el que me detendré más adelante. Y aquellos que quieren tomar este versículo como una excusa para destruir los bosques y acabar con las especies animales y destrozar y ensuciar los mares y los ríos, verdaderamente son unos canallas que pervierten la palabra de Dios. Porque el propio libro de Apocalipsis dice muy claro que Dios va a arruinar a aquellos que arruinan la tierra. Y hay un mensaje de mayordomía, de gobierno, de virreinato, si ustedes quieren, sobre la creación, pero en absoluto es un mensaje de destrucción masiva y, por supuesto, a nuestro gusto y voluntad de la creación. Es un mensaje de cuidar esa creación de manera benévola. Y de la misma manera que si tienen ustedes un perro en casa se ocuparán de él, y si tienen enfermedades lo llevan al veterinario, y muchas veces juegan con él y lo tratan, la relación inicial del hombre con los seres vivos de la naturaleza era esa y era la que Dios quería. Cuarto, y esto me parece tremendamente importante, si ven ustedes el relato de la creación, no hay separación de razas. Se dice muy claramente que Dios creó a Adán, al ser humano, en bloque. No habla de una separación racial. Y esto es algo que en última instancia forma parte de la revelación divina. Si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 17, en el libro de los Hechos hay una declaración, en el curso además de una predicación del Evangelio, que parece ser que los racistas cristianos que ha habido a lo largo de la historia se lo quitaron de su Biblia. Hechos, capítulo 17, y versículos, vamos a leer desde el versículo 22. Pablo, después de pasar por Berea, esto lo estudiamos en su día, Hechos 17, vamos a leer desde el versículo 22. Los que en su día estudiaron a esta misma hora el libro de los Hechos, recuerdan que Pablo a punto está de que lo maten en Tesalónica. De Tesalónica pasa a Berea, en Berea se encuentra gente que es más noble espiritualmente y esa nobleza deriva de que escuchan a Pablo y comprueban, contrastando con las Escrituras, si la enseñanza de Pablo es correcta. Eso es lo que define la nobleza espiritual, no someterse a lo que diga una jerarquía, un maestro, cosa parecida. Y entonces Pablo va a Atenas. Y en Atenas llega al Areópago, el gran lugar de discusión política, pero también el lugar de mercado de Atenas, y ahí pronuncia un mensaje del Evangelio que no vamos a estudiar completo, pero sí nos vamos a detener en los versículos del 22 en adelante. Y dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios.
Fíjense en el mensaje de Pablo, porque es lo mismo que dice Génesis. Apela al Dios creador. Y dice, a este Dios creador, vosotros que sois tan religiosos y tenéis tantos templos en Atenas, no lo conocéis. Tenéis un altar al Dios desconocido o al Dios no conocido. Un altar que levantaron los atenienses porque en un momento de epidemia en Atenas ofrecían sacrificios a todos los dioses y la epidemia no se detenía. Y desesperados porque pensaron que la ciudad de Atenas iba a desaparecer por la plaga, entonces levantaron un altar al Dios desconocido, al Dios no conocido, como traduce la Reina Valera, para pedirle que acabara con la plaga, porque seguramente había algún Dios que les podía ayudar a frenar la destrucción de la peste, pero no lo conocían. Pero de todas formas pedían su ayuda. Y Pablo llega y dice, bueno, pues ese que no conocéis es al que yo os predico. Y ese Dios es el que ha creado el cielo, la tierra y todo lo que hay. Y ha creado de una sola sangre a todos los seres humanos. Pablo no llega diciendo, bueno, que sepáis que los judíos somos el pueblo elegido, somos superiores a vosotros, pero condescendemos a vuestra situación de inferioridad para mostraros el mensaje de salvación. El mensaje de Pablo es totalmente distinto. Dios ha creado de una sangre a todos los linajes humanos. Podía haber dicho, Dios ha creado diversas razas y ama a todas, bueno, hubiera estado bien. Pero el mensaje que da Pablo es tremendo, porque efectivamente el factor raza no es un factor importante dentro del plan original de Dios y después del plan de salvación anunciado por Jesús y sus discípulos. Dios ha creado de una sola sangre. Y el término sangre, además, es algo muy importante, porque, por regla general, los imperios siempre se construyen sobre la base del expolio y el saqueo de poblaciones sometidas, pero a las que presentamos o como inferiores o que les estamos haciendo un favor. A mí, no sé, a veces me causa indignación, a veces me hace reír, cuando antiguos compatriotas míos les oigo contar lo maravilloso que fue para las poblaciones de Hispanoamérica que llegaran los conquistadores españoles, porque evidentemente les hicieron un favor. Llegaron, destruyeron todo a su paso, saquearon todo lo que pudieron, redujeron a la esclavitud a los indígenas, violaron a las indígenas, pero les estaban haciendo un enorme favor. Es más, al mezclar su sangre en el mestizaje, todavía el favor era mayor. Y efectivamente hay algún escrito como un memorial de un jesuita en el siglo XVI comentando que había una raza bella, que era la española, claro está, a la vista está, y había otra raza fea, que eran los indígenas americanos, y que la raza bella había hecho el favor a la raza fea y oscura de mezclarse con ella. Bueno, no crean ustedes que fue un favor, las españolas no se querían venir a las Indias y con alguien había que acostarse, y quien les diga otra cosa les está mintiendo. Y como esto era muy claro, había un estatuto de limpieza de sangre. Y, efectivamente, para irse a la cama con la India, vale. Para aceptar la descendencia o que la descendencia llegara a ocupar ciertos cargos, eso era distinto. Y el estatuto de limpieza de sangre, que en Hispanoamérica duró hasta la independencia legalmente y sigue durando sin ser legal hasta el día de hoy, porque Hispanoamérica es un continente, un subcontinente muy racista, se quiera o no se quiera aceptar, evidentemente cualquier persona, en términos legales, que tuviera una gota de sangre judía, mora, negra o india, no era una persona limpia de sangre. No podía ser ordenado sacerdote, no podía mucho menos llegar a obispo, no podía formar parte de la Santa Inquisición, no podía ocupar determinados cargos funcionariales. En eso el Imperio español no era distinto de otros imperios. En Sudáfrica llegaron a la conclusión de que tenía que haber un sistema de separación de razas que denominaron apartheid. Y eso no solo implicaba, ahí iban más lejos que los españoles, que no podías acostarte con una persona que no fuera blanca. No, los españoles han sido siempre muy democráticos en la cama. En otras cuestiones no tanto, pero en cuestiones de sexo siempre han sido muy populares. En el caso de los descendientes, sobre todo de holandeses y de británicos, era obvio que no podía ser. Ni siquiera podías quedarte a dormir en casa de una persona de otra raza. Verla durante el día sí, entre otras cosas porque a lo mismo venían a limpiar a tu casa y claro, los tenías que ver mientras pasaban la escoba. Pero
ni siquiera dormir bajo el mismo techo era legal. Y, por supuesto, es que estaban haciendo un favor a los negros. Los negros vivían en una situación de barbarie, pero afortunadamente habían llegado los blancos europeos para redimirlos de la barbarie. Esto es algo tan claro a lo largo de la historia que, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando de los ilustrados franceses, subrayo ilustrados, surge una gran obra del saber de la época que se llama la Enciclopedia. En la Enciclopedia se dice claramente que se hace un favor a los negros africanos trayéndolos como esclavos al continente americano, porque de esa manera se les civiliza. Y los ilustrados franceses incluso añaden, bueno, y además es que los negros lo que hablan ni siquiera es una lengua, es un balbuceo, un bla, bla, bla. Supongo que porque, claro, ellos como solo hablaban francés, ¿cómo iban a entender lo que hablaban las distintas tribus africanas? Y convirtiéndolos en esclavos, en realidad les estamos haciendo un favor. Los llevamos un estadio más allá en la civilización. Y esta es la visión totalmente contraria a Dios a lo largo de la historia. Oprimimos a la gente, pero lo hacemos por su bien. Bombardeamos sus casas, pero lo hacemos por su bien. Los arrojamos de sus tierras, pero lo hacemos por su bien. Y matamos a mujeres y niños, y también lo estamos haciendo por su bien. Los estamos civilizando. Va a quedar una Gaza que va a parecer Montecarlo. Y eso a lo largo de la historia se repite. Y lo que aparece aquí es que no hay separación de razas. Que Dios ha concebido a todo el género humano, sí, con una separación entre hombre y mujer, pero desde luego no como algo que se diferencie y sea superior o inferior por la raza o la mezcla de razas que tenga. Y en ese sentido el racismo no solamente es estúpido, es profundamente malvado y totalmente contrario a la visión de Dios en la creación original. Es más, yo no me he encontrado con gente de ninguna raza, y conozco bastantes, que si se le dan, por supuesto en todas hay, buenos, malos, tontos, listos, más altos, más bajos, pero no me he encontrado con nadie que si se le dan las oportunidades de desarrollarse y de educarse, sea de la raza que sea, no pueda aprovecharlas. Naturalmente, si a esa persona la explotamos por su bien, pues no cabe la menor duda de que va a ser muy difícil que se desarrolle. Y todos los imperios son iguales. Y siempre pueden decir que llevaron algo. Los españoles trajeron la rueda al continente americano, que los incas y las aztecas no lo conocían. Pagaron la rueda, pero bien. Y los británicos, cuando saqueaban la India de la manera más miserable, ocasionando la muerte por hambre de millones de inocentes, les habían llevado el ferrocarril y el telégrafo. Y es verdad, se lo llevaron. Era una manera más fácil de robar todo lo que podían en la India. Pero es algo totalmente contrario al mensaje de Dios. Dios creó una sola especie humana y, como dice Pablo, además una especie en la cual no hay nada más que seres humanos que proceden de una sola sangre. Quinto, y voy a tener que correr un poco porque me estoy dispersando mucho. Quinto, el ser humano que crea el hombre, que crea Dios a su imagen y semejanza, versículo 27, y que crea a imagen de Dios, es varón y hembra. Esto es tremendamente importante porque Dios ha creado dos sexos diferenciados, no más. Lamento por los que creen, siguiendo las instrucciones de Naciones Unidas, que hay 180 y tantos géneros, no hay cosa parecida, ni la ha habido a lo largo de milenios de la historia humana. Pero Dios creó al ser humano de manera completa como varón y como hembra. No habla de que Dios creó al género humano con un sexo superior, que es el varón, y un sexo inferior, que es la hembra. Como la mayoría de las culturas. Ha habido culturas a lo largo de la historia, sobre todo culturas prehistóricas, que pensaban que no, que la superioridad la tenía la mujer, porque los hombres no podían transmitir la vida y las mujeres sí. Cuando de pronto los hombres descubrían que tenían algo que ver con el embarazo, esto les puede parecer cómico, pero es un dato histórico, entonces se acababa el dominio de la mujer. De pronto los hombres descubrían que habían sido esenciales para transmitir la vida. Esta chica tampoco ha puesto tanto, ha abierto las piernas, pero si no llegamos a estar nosotros no se hubiera podido quedar embarazada y las culturas femeninas fueron cayendo una tras otra.
para el año 1000 a.C. prácticamente no quedaban culturas femeninas. Parece ser que había corrido la voz de que los hombres tenemos algo que ver en los embarazos de las mujeres. Pero, de nuevo, no es algo que tenga que ver con la voluntad de Dios. Dios creó al hombre y ese hombre es varón y hembra. Y fíjense porque esto es muy importante. Esto es algo muy importante para Dios y no es tan importante en el resto de la creación. En ningún momento de toda la creación de Génesis, cuando habla de especies que moran en los ríos y en el mar, de especies que moran en los cielos, de especies que moran en la tierra, va diciendo ellos y ellas, como si fuera un tonto de la ideología de género. En ningún momento. La diferenciación sexual tiene una importancia de reproducción en el mundo animal, pero no es una importancia tan grande como en el caso del ser humano. Y puedes hablar de los peces en general y de las aves en general y de los reptiles en general y no distingues entre el macho y la hembra. La única vez que se distingue en la creación de Dios es cuando se habla del ser humano. Y se habla claramente de que ese ser humano es identificable como hombre y mujer, como varón y hembra. En el versículo 27, si me das el versículo 27 en hebreo, vamos a ver... Berek, Adam. Vamos a ver. Bueno, en el versículo 27, cuando habla de varón y hembra, y esto lo vamos a ver más adelante, está utilizando al mismo tiempo en Génesis, lo vamos a ver más adelante, pero se lo voy a adelantar, una utilización del masculino y el femenino que no existe en español, o en inglés hay algo parecido, desde luego no en francés. Nosotros, cuando marcamos los sexos de un animal, al menos en español, ponemos una desinencia, una terminación de la palabra distinta según es masculino o femenino. Hablamos de gato y gata, de perro y de perra, lagarto y lagarta incluso. Bien, pero no lo hacemos en el caso del hombre y de la mujer. Curiosamente hablamos de hombre y mujer, que son dos palabras que no se parecen nada. En inglés, man and woman, bueno, podría tener un cierto resquicio de lo que aparece en hebreo. Pero en hebreo, cuando aparece el hombre es, el hombre es ish. Cuando aparece la mujer es isha, como si fuera gato y gata en español. Hay una idea muy clara de que la mujer es el lado femenino del hombre. No es que si vemos a una mujer no sepamos que es el lado femenino del hombre, pero lingüísticamente en nuestro idioma no se da. Para hacer un juego de palabras parecido, en español podrías decir hizo al hombre y a la hembra, para que se pareciera algo, pero sería forzoso. Nosotros en nuestro idioma no tenemos esa equivalencia del masculino y el femenino iguales con la desinencia femenina que aparece en hebreo. Y esto es algo muy importante, porque es la visión de Dios. La mujer no es algo totalmente opuesto al hombre o al varón. La mujer es el lado femenino del ser humano, igual que el hombre es el lado masculino del ser humano. Y esto es bastante importante. Lección para aprender. Sexta lección, versículo 28, y los bendijo Dios. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Ve y berech otem Elohim. Y bendíjolos Dios, sería la traducción literal. Dios crea a los seres humanos para bendecirlos. Ahora, hay gente que cuando habla de cuál es la finalidad de la creación del ser humano, empieza a decir eso de que porque Dios necesitaba compañía. Dios no necesitaba ninguna compañía, aparte de que son tres personas muy entretenidas, había toda una corte celestial, de modo que no necesitaba crearnos para entretenerse un poco. Seguramente le hemos dado más quebraderos de cabeza que entretenimientos al sumo hacedor. O cuando dice que, bueno, Dios creó al ser humano para que el ser humano lo adorara y lo glorificara. Está bien que adoremos y glorifiquemos a Dios,
pero la sensación de decir Dios creó al ser humano para que lo adorara y lo glorificara, da una sensación un tanto ególatra de Dios. Voy a crear unos seres para que me estén alabando, bendiciendo y glorificando. No es lo que aparece en Génesis. En ningún momento Dios dice que os estoy creando para que me alabéis por toda la eternidad, porque lo que cantan los ángeles y los querubines no me parece bastante, y entonces voy a crear a un ser a mi imagen y semejanza para que se sume al coro de agradecidos aduladores o algo así. No es así. Es verdad que damos gracias a Dios, porque es justo que lo hagamos, es verdad que lo alabamos y lo glorificamos, porque es justo, pero Dios ha creado al ser humano como varón y hembra para bendecirlo. No es por Él que nos ha creado, es por nosotros que nos ha creado. Y nos ha creado para bendecirnos. Y además, esto es muy interesante, eso indica que nuestra manera de manifestar la imagen y semejanza de Dios es bendecir a los demás. Si uno está buscando, bueno, ¿cuál es la imagen, la semejanza que debemos tener? Aquí tienes un ejemplo. Nuestra imagen y semejanza significa que no discriminamos a nadie por el color de su piel, como Dios no lo hizo cuando creó al ser humano. Nuestra imagen y semejanza se manifiesta en el hecho de que no consideramos que un sexo sea inferior, porque Dios no lo hizo cuando creó al ser humano. Y nuestra imagen y semejanza es que nosotros bendecimos por igual a hombres y mujeres, porque eso fue lo que Dios hizo con el género humano. Y si nuestra vida es una vida que no sirve en cierta medida para bendecir a hombres y mujeres, nuestra vida es estéril. Ahora, esa bendición puede variar, no siempre necesariamente tiene un carácter espiritual esa bendición de otros. En ocasiones esa bendición es una bendición material, en ocasiones es una bendición que tiene que ver con cosas de lo más sencillo, con pequeños detalles. Pero nuestra vida es una vida fecunda delante de Dios, es una vida fértil delante de Dios, es una vida que lleva la imagen y semejanza de Dios a pesar de la caída y del pecado, cuando podemos bendecir a hombres y mujeres. De la manera más sencilla. A veces la bendición es que estés trabajando y te traigan una taza de café. A veces es que te pregunten cómo te va la vida. A veces es simplemente que te saluden, no necesariamente es que uno se dedica a hacer regalos costosos a la gente, aunque si te lo puedes permitir está muy bien. El hecho de bendecir a otros hombres y a otras mujeres es reproducir lo que es la imagen y semejanza de Dios, porque lo que Dios hizo cuando creó al ser humano no fue darle un código de normas, inicialmente, veremos la semana que viene que le dio una, ni, por supuesto, organizar un servicio de adoración y alabanza o cosa parecida, sino que lo que hizo fue bendecirlo. Y deberíamos recordarlo. Y si bendecimos a nuestros semejantes, manifestaremos que al menos queda algo de la imagen y semejanza de Dios con la que nos creó. Séptimo, y esto es muy importante, la vida transmite vida. Versículo 28, si me lo das otra vez en hebreo. Vamos a ver. Peru. Muy bien. En el versículo 28, ahí pone Peru Urreu. Les doy mi palabra de honor de que lo pone. Bien. Peru Urreu es el primer mandato que Dios da al ser humano y que dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Peru Urreu en hebreo. Peru implica dar fruto, reu significa multiplicaos o haceos muchos, podría ser otra traducción. El primer mandato que Dios da a los hombres es que transmitan la vida. Fíjense, porque esto es muy importante. Antes de la creación, antes del mandato de no comer del árbol del bien y del mal, en fin, esto lo veremos la semana que viene, el primer mandato que Dios da a los seres humanos es Peru Urreu, fructificad y multiplicaos, transmitid la vida. Claro que hay gente que no puede transmitir la vida.
a veces porque es muy mayor, y en el caso de las mujeres, a partir de cierta edad, no hay manera de transmitir la vida. Los hombres ahí tenemos un margen algo mayor. En algunos casos porque hay gente que tiene problemas físicos, de esterilidad, tanto hombres como mujeres. Hay gente que decide no casarse por el servicio del Señor. Hay varias razones. Pero el mandato que Dios da al género humano, el primero que da es peru urrebu, creced y multiplicaos, transmitid la vida. Y esto es muy importante y lo vamos a ver en algunas de las lecciones que nos quedan de esa creación del ser humano. La vida es algo tremendamente esencial desde el punto de vista de Dios. Y la destrucción de la vida es algo que no está en el plan de Dios. Y esto es algo que deberíamos tener muy claro. Cuando Jesús define al diablo, lo define por dos características. Primero, que es mentiroso y padre de la mentira. Y segundo, que es homicida. Es alguien que destruye vidas humanas. Y eso va totalmente en contra del propósito original de Dios. Y cada vez que nos encontremos con planes organizados de destrucción de vidas humanas, aunque sea gente que no hace misas negras o va a reuniones diabólicas, tengan ustedes en cuenta que detrás de eso está el propio Satanás. Cuando efectivamente nuestra sociedad decide llamar al aborto derechos reproductivos, lo cual es terrible, que llames derecho reproductivo a la destrucción de la reproducción, pero hemos llegado a ese tipo de mentira, la sociedad está ejecutando un plan diabólico que es contrario al propósito de Dios. Cuando de pronto nuestra sociedad decide que no va a cuidar de ancianos o de enfermos o de minusválidos, sino que prefiere aplicarles la eutanasia, que es un eufemismo que en griego significa buena muerte, como si hubiera alguna muerte que pudiera ser buena, pues evidentemente nos encontramos con algo diabólico. Y cuando hay gente que en un momento determinado decide que puede matar de manera absolutamente indiscriminada a seres humanos de forma masiva, detrás de eso lo que aparece es la sombra del diablo. Aunque haya gente que lo quiera justificar en el nombre de Dios, como se ha hecho con las cruzadas o con la Inquisición o con tantísimas matanzas diabólicas a lo largo de la historia del ser humano. Y esto es muy claro, el mandato de Dios es el de transmisión de la vida, no el de destrucción masiva de la vida. Y es algo que tendríamos que tener en cuenta. Octavo, el ser humano debe además regir la creación y debe regirla de manera responsable, yo diría que exploradora. Después de hablar de fructificad y multiplicaos, el texto en el versículo 28 dice: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por si alguien piensa que esto de señorear es que uno se convierte en señor de todas las especies y las puede exterminar tranquilamente, porque a fin de cuentas, pues, ¿por qué no vamos a acabar con ciertos animales que nos proporcionan abrigos de piel? Lo que me ha recordado un chiste de mal gusto de mi infancia, que a pesar de todo les voy a contar, pues lo cierto es que cuando se habla de señoread, lo que está diciendo es sed como el Señor en relación con las especies que Él creó. Vuestro mandato no es destruir por placer o por gusto las especies que Él creó, sino comportaos con ellas como el Señor. En otras palabras, actuar como seres que han sido hechos a su imagen y semejanza. Cuando yo era niño, hubo una cantante española que ganó un concurso de canción que entonces era medio aceptable, ahora es bastante repugnante, que era el Festival de Eurovisión. Y al año siguiente, que tenía que entregar el premio, a la que lo ganó al año siguiente, apareció con un abrigo de chinchillas. La chinchilla es un animal de piel que da una piel muy suave que se hace abrigos. Y la gente decía, verdaderamente con muy mala intención, que habían matado a 100 chinchillas para vestir a una zorra, lo cual evidentemente era una crueldad. Pero dice mucho acerca de algo que es cierto, y es el hecho de que los abrigos de piel me parecen muy bien. Lo que no estoy tan claro y no me parece tan evidente, creo que son buenos los abrigos de piel. Lo que no me parece tan claro es el hecho de que en algunos casos se ponga en peligro a determinadas especies simplemente para vestir a gente meramente por placer y por lujo.
necesitamos calentarnos y la piel está muy bien para calentarnos. Y por supuesto necesitamos comer, pero sobre eso voy a hablar más adelante. El ser humano debe comportarse con la creación como el Señor que creó la creación, no sustituyendo al Señor de la creación, sino comportándose como el Señor de la creación. Y este es el propósito original de Dios. Y estoy convencido de que ninguno de ustedes ha cogido al perro que tienen en casa para hacerse un gorrito de piel para el invierno, o han cogido al gato que tienen en casa para cocinarlo al horno. De manera que es algo para pensarlo. Noveno, el ser humano respeta la vida de la creación. Y aquí aparece una lección que es para reflexionar en ella, aunque la situación ha cambiado después de la caída. Dice así en el versículo 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Dios originalmente no entregó los animales al ser humano para comer. Cuando lleguemos al capítulo 9 de Génesis, versículo 3, después del diluvio, veremos que después de esa gran catástrofe que fue el diluvio, Dios permitió que el ser humano también le quitara la vida a otros seres de la creación para alimentarse de ellos. Pero el propósito inicial de Dios fue que el ser humano no quitara vidas conscientes para vivir. Es algo que empieza después del diluvio. Y previo al diluvio, lo que yo os doy para comer es toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol, etcétera, etcétera. Eso es lo que os doy para comer. Y a los animales les doy también una alimentación vegetal para comer. ¿Cómo vivían los grandes carnívoros antes? Seguramente no eran grandes carnívoros entonces todavía. Pero hay de nuevo la idea de que el ser humano debe respetar la vida de toda la creación. Y el ser humano no empieza a ser carnívoro hasta después del diluvio, con el permiso de Dios. Que nadie se sienta mal si va a llegar hoy a casa y va a comer chuletas, porque es algo que a Dios le complace, y Jesús cenó un cordero la noche de Pascua. De modo que no existe la menor noción en la Biblia de que tengamos que ser vegetarianos a día de hoy. Pero originalmente el ser humano no quitaba la vida de otro ser humano creado por Dios para alimentarse. Y esto es algo importante, porque la importancia de la vida alcanza a los mismos animales en el propósito original de Dios. De manera que imaginémonos la gravedad de despreciar la vida humana. Y cuando yo oigo a ciertas personas que incluso se presentan como cristianos, hablando con tranquilidad del exterminio de poblaciones enteras, como si fuera una plaga de cucarachas o una plaga de pulgas, me da escalofríos, porque es algo totalmente contrario a los propósitos de Dios. Y porque, dicho sea de paso, cuando Jesús habló en las bienaventuranzas, no dijo bienaventurados los belicistas o los que hacen la guerra, sino bienaventurados los pacificadores y los que hacen la paz. Y esto es algo que parece que hay gente que se le olvida, o sea, más bien parece que va totalmente en contra. El propósito original de Dios en el momento de la creación era que el ser humano respetara incluso las vidas de los animales a la hora de alimentarse, cosa que cambia, insisto, después del diluvio, pero como veremos no aplica en absoluto a la vida humana. Décimo, y esto es muy importante, el ser humano es la corona de la creación en la medida en que sepa interactuar con la creación. Fíjense en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vamos a ver el versículo 31 en hebreo para que puedan... Vamos a ver el versículo 31... Ahí está. Vejine, y he aquí, top meod. Sería algo así como bueno muchísimo, bueno en gran manera, traduce aquí la Reina Valera.
es la única vez que el relato del Génesis no dice que vio Dios y era bueno. Top. Eso lo hemos visto en otros días de la creación. No en todos, pero sí en casi todos los días de la creación. Pero aquí es algo que es top meod. Es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque finalmente ha aparecido el ser humano e interactúa con toda la creación. No hay nada bueno en gran manera en nuestras vidas que se limite única y exclusivamente a cada uno de nosotros, porque todo lo que es bueno en gran manera, top meod, como dice en hebreo, es porque interactúa con otros. De manera que si alguien piensa que es muy bueno porque se queda en casa pensando cosas buenas, orando, ayunando, leyendo la Biblia, eso puede ser bueno, top, pero el top meod, el bueno en gran manera, de manera extrema, solo se da cuando estamos interactuando. Y la creación solo es buena cuando el ser humano interactúa con el resto de la creación. Y nosotros solo podemos aspirar a ser buenos en gran manera cuando interactuamos con la bondad de Dios con las vidas de otras personas. Y eso es tremendamente importante y es el final del relato de la creación del hombre, aunque vamos a ver otro relato más detallado ya la semana que viene. Ahora hemos visto la creación del hombre dentro del conjunto de toda la creación que Dios ha hecho. Ahora fíjense un poco en las lecciones de lo que hemos visto, porque marcan una forma de vida que no se parece mucho a la que desgraciadamente padecemos en un mundo caído. Está hablando de una forma de vida en la cual no discriminamos entre hombres y mujeres. Una forma de vida en que no discriminamos a otras personas por el hecho del color de su piel. Una forma de vida en la que respetamos la creación. Una forma de vida en la que respetamos, por supuesto, las vidas humanas, pero también las de otros seres vivos. Y una forma de vida en la que sabemos que todo lo que tenemos es una bendición de Dios. Y que lo primero que Dios ha hecho con nosotros ha sido crearnos, bendecirnos y después decir que transmitamos esa vida que hemos recibido de Él. Y esta es una visión de la vida que no se parece mucho a lo que van a ver en el momento en el que enciendan el televisor, abran la prensa, escuchen la radio o a los políticos o a quien sea. Pero es el propósito inicial de Dios. Es una vida, como dice Jesús, plena y en abundancia. Es una vida que abarca a todos. Es una vida que interactúa y es una vida, sobre todo, que reproduce la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? Dar vida y transmitirla. Hacer que esa vida sea una bendición para otros. Interactuar con nosotros para bendición. Respetar la vida. Y si queremos, a pesar de nuestra naturaleza caída y de la caída, asemejarnos, intentar recuperar, aunque sea mínimamente, la imagen y semejanza de Dios, ese es el tipo de vida que tenemos que vivir. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Sí? No es muy relacionado con lo que estamos estudiando, pero ¿cómo podemos responder ese tipo de preguntas que tal vez nos hacen? Que Dios en el Antiguo Testamento actúa de una forma y en el Nuevo de otra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios estaba dispuesto a exterminar su pueblo cuando Moisés baja y los ve idolatrando o adorando a otros dioses. Y en el Nuevo Testamento vemos de que Dios amó al mundo de tal manera. O sea, ¿cómo podríamos responder a esas preguntas? Yo creo que el proyecto inicial de Dios está clarísimo desde la primera página de la Biblia. Es decir, cualquiera que lea el primer capítulo de Génesis encuentra ahí al mismo Dios que predica Pablo o al mismo Dios que predica Jesús. Pero, evidentemente, hay un elemento que creo que vamos a ver en 2 o 3 semanas, porque ya no me atrevo a asegurarlo con el ritmo que llevamos de Génesis, que es el de la caída. Y en el momento en el que se produce la caída, Dios, por supuesto, es juez, y es un juez justo. Y ese juez justo ejecuta castigos, como cualquier juez que quiera ser justo, aunque sea limitadamente humano. Y ese juez justo, si en un momento determinado piensa que tiene que castigar a Israel, lo castiga. Porque como no recibe dinero del IPAC para que lo elijan, pues evidentemente se puede permitir ser justo también con Israel. Y entonces eso es algo bastante importante.
De manera, y además hay pecados que evidentemente para Dios son todavía peores, como es la idolatría, como es rendir culto a las imágenes. Y esto es algo claro, y lo vamos a ver además desde el inicio de Génesis. De verdad, Génesis no solo se llama Génesis porque es el primer libro de la Biblia, sino porque efectivamente nos muestra todo desde los orígenes y lo que ha sido el plan original de Dios desde la creación del ser humano y antes, y lo que es el carácter de Dios. Y cuando uno ve ese carácter de Dios en Génesis, comprende perfectamente la conducta y la enseñanza de Jesús. Por eso Génesis es muy molesto. Por ejemplo, cuando uno lee a la literatura rabínica, los rabinos están muy enfadados con Génesis. Génesis no empieza con la liberación de Israel. Rashi, que es uno de los dos grandes comentaristas judíos de la Edad Media, dice que Génesis tendría que empezar con la Pascua, porque todo el mundo ha sido creado por Israel, y por lo tanto no puede empezar con Dios creando los cielos y la tierra. ¿Esto qué es? Y entonces intenta explicar cómo Dios ha tenido un fallo tan grande, comenzando el libro de Génesis de esta manera. Y es muy incómodo para otras personas lo que aparece en Génesis desde el principio, pero está en la Biblia así porque efectivamente Dios es así. Y además está para recordarnos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y que esa imagen y semejanza que ha quedado empañada y fracturada por la caída, como veremos, sin embargo, es la imagen y semejanza hacia la que tenemos que avanzar. Y esa imagen y semejanza donde se ve es en Jesús. Y en la medida en la que nosotros seguimos los pasos de Jesús, vamos intentando recuperar o asemejarnos a la imagen y semejanza inicial. Y en la manera en que nos separamos de esa enseñanza de Jesús, lo que hacemos es que nos apartamos de ese propósito inicial de Dios. ¿Algo más? Bueno, pues nos vemos en el culto dentro de media hora. Muchas gracias.